Buenos días, Inge. Buen día, Brian. Esperémosle al compañero Edison y empezamos. Sí. Buenos días, profe. Buenos días, Edison. ¿Cómo está? Empecemos. Vamos a seguir con nuestras clases. Hemos estado hablando un poco de la moral, de la ética. El día de ayer vimos incluso que era se me fue, la sociedad, ¿no es cierto? Vimos también el tema de estos elementos que existen en la sociedad, como la familia. Voy a compartir las diapos. Los órganos de la sociedad que venían a ser el individuo, la familia, el municipio, la región, la nación o sociedad particular y la sociedad internacional. Y ahí veíamos cómo todos estos son parte de esta sociedad y claro, en base a estos también hay reglas o esta sociedad se rige y en función de esto también se maneja una moral, ¿no es cierto?
Igual, habíamos visto que es el individuo y que es la familia, desde sus exposiciones. Ahora faltaría ver cómo el tema del municipio, la región, la nación y la sociedad internacional. Ahora, como ustedes saben, en nuestro caso, cuando se habla del municipio, un poco más se puede hablar de esta división política que tenemos en el Ecuador, ¿no es cierto? Entonces tenemos nosotros las provincias, los cantones, las parroquias, que son unidades, ¿sí? Que lo que hacen es de alguna forma regular y organizar la sociedad, por un lado. Y estas también tienen leyes, tienen normas, tienen reglamentos que rigen esa sociedad. Sí, digamos no sé, las normas que existen en una parroquia rural son diferentes a las que existen en una parroquia que sea más urbana, por ejemplo. Las normas a nivel cantonal van a ser distintas a las normas a nivel internacional. Sin embargo, es importante aquí tener en cuenta que las normas de estas unidades más pequeñas, que son como subdivisiones, van a estar necesariamente ligadas a las normas generales, es decir, a las normas que rigen una nación o a las normas que rigen a nivel internacional. Por otro lado, también dentro de esta división política se puede hablar de una región, en nuestro caso Costa, Sierra, Oriente, y la península, es decir, Galápagos, ¿cierto? Y la zona insular, perdón. Ya, estas vienen a ser regiones que también están regidas por diferentes normas, pero además recuerden que el día de ayer hablábamos que la moral también se ve afectada por el entorno natural y vemos que las diferentes regiones, en este caso, que son subdivisiones en función del entorno natural, también van a tener algunas diferencias, porque no es lo mismo hablar, no sé, de la sierra que hablar del oriente. O sea, nosotros observamos flora, fauna, incluso construcciones, grado de desarrollo sumamente distinto. Y eso va a ir generando también que haya como ciertas costumbres, cierta moral, ciertas ideas en la zona en función de su entorno. Por otro lado está el tema de la nación. Cuando hablamos de la nación, esta nación nos referimos al Estado, ¿no es cierto? Al Estado, por ejemplo, ecuatoriano, o a la nación, o a este país llamado Ecuador. Y esta nación también va a tener como sus propias normas, sí va a estar regida por las mismas, y estas van a afectar a todas las unidades que están dentro de ella. Es decir, van a afectar a las regiones, a los municipios, a la familia y al individuo. Ahora, en este tema de la nación también es importante entender qué tipo de modo de producción está afectando esa nación. Habíamos hablado ayer, ¿no es cierto?, de la globalización. Entonces, en ese sentido, el capitalismo es algo global, está globalizado. Sin embargo, en países como el nuestro, que tiene un grado de desarrollo más bajo, en donde todavía existen y coexisten con el capitalismo modos de producción o formas, más bien formas o rezagos del feudalismo, se van generando también otras dinámicas. Y también hay leyes que no van a ser igual que las de los países desarrollados. Para poner un ejemplo, me parece que en Italia, en Francia, que son países un poco más avanzados que el nuestro, se me ocurre ahorita el tema del aborto es legal, por ejemplo, ¿sí? Sin embargo, vemos que en nuestro país es una cuestión que todavía está como muy, muy compleja, muy en entredicho, es una cuestión bien polémica y además no es bien vista desde el ámbito de la cultura o desde el ámbito de la sociedad en sí, ¿no es cierto? Porque dicen, no, pues es esto así. Mientras que en otros países esto es como algo que es parte de la cultura, es parte de lo que maneja, ¿sí? E incluso se plasma en las leyes. Entonces vemos que no necesariamente, ¿sí? Las costumbres, las ideas, las leyes, la moral de un país con relación a otro va a ser idéntica. Claro que habrá preceptos generales,
que vienen superditados desde la sociedad internacional. Sin embargo, habrá cosas muy particulares de cada país que se manejarán dentro de estas costumbres e incluso dentro de este mundo de las ideas, de la ideología, y por ende afectarán la moral. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta, ¿está claro? Sí, que en Sí, Argentina y profe. Paraguay creo que son también ya países que normalizaron el aborto, o Sí. legalizaron, mejor dicho. En Argentina también es legal, claro. Ahora hay que entender que también Argentina, si bien no es un país desarrollado, tiene, ¿no es cierto?, otras dinámicas, otro grado dígame. Full feminista ese país. Full feminista. Sí, entonces vemos que ahí, por ejemplo, el tema del feminismo ha tenido gran arraigo. Entonces, la mayoría de mujeres allá se unen o luchan bajo esta línea feminista. Entonces, si vemos ese feminismo que tiene como mucha influencia en esta zona, está creando otra moral, ¿sí? Y por ende, hubo como grandes movimientos feministas en Argentina hasta que a la final el aborto fue aprobado, ¿no es cierto? Pero vemos que eso va influyendo en la moral. Gracias por el ejemplo, Brian. Ya, Sí, de ahí, esto sería a nivel de nación, ¿no es cierto? Y vemos que sí hay particularidades. Ahora, a nivel internacional, sí va a haber también cosas o lineamientos generales. Un ejemplo de estos lineamientos generales que influyen en la moral de los individuos, de las familias, de las regiones, de los municipios, de las naciones, son los derechos humanos, que son tan sonados, ¿no es cierto? Entonces, estos derechos humanos no es que dicen, bueno, estos son solo válidos para o solo se deben aplicar en Estados Unidos o en Ecuador. No, se supone que son derechos humanos a nivel internacional. Si bien hay países donde estos derechos humanos no son muchas veces respetados, en el caso afgano, por ejemplo, ahorita en Afganistán, ¿no es cierto? Las mujeres son sujetos de violencia de un montón de derechos que tienen. Entonces ahí nos está como esta sociedad o este grupo talibán rigiendo por estos derechos humanos, sino más bien por una ideología religiosa. Sí, los talibanes tienen como una ideología religiosa muy, muy, muy conservadora, exageradamente conservadora, y muy, ¿qué sería? Muy patriarcal, muy machista, ¿no es cierto? Entonces eso hace también que haya un cambio en el tipo de moral que se maneja. Sin embargo, cuando hablamos de a nivel internacional, estos derechos humanos se supone rigen para todas las naciones y todos los individuos podríamos gozar de estos derechos. Sin embargo, vamos a ver que sí va a haber como algunas violaciones, y ahí se habla de violaciones a los derechos humanos. Pero en sí lo que hacen estos justamente es generar un tipo de moral, un tipo de costumbres, un tipo de comportamientos en torno a los mismos. Ya, entonces todos estos órganos que acabamos de ver, ¿sí? De la sociedad, son a la final como los que constituyen la humanidad. Ahora, estos órganos van a ser ir determinando la sociedad o el tipo de sociedad de acuerdo igual al momento histórico, es decir, e incluso van a venir trayendo como consigo algunas cargas de lo que es el pasado, van a tener como algunas cuestiones particulares en el presente y también va a haber como proyecciones hacia el futuro. Y todo eso viene a constituir lo que es la humanidad. Ya, un poco la idea de entender esto era para pasar a ver esta otra cuestión, que es el objeto de la moral social. Entonces hemos visto que la sociedad en sí viene a ser, ¿no es cierto?, un sujeto de estudio y es parte de, este estudio es parte de una ciencia como tal. Entonces las ciencias sociales estudian la sociedad, el comportamiento humano, etcétera. Sí, entonces son sujeto de estudio por un lado y por otro lado también son parte de una ciencia. Y por otro lado la moral para algunos autores, viene a ser considerado una ciencia, ¿cierto? Entonces, lo que se puede decir es que esta moral social en sí
también se puede considerar como una ciencia. ¿Esto debido a qué? Debido a que se puede aplicar de una forma concreta las verdades abstractas que están fundadas en leyes invariables que rigen la naturaleza. Cuando hablamos de leyes invariables que rigen la naturaleza, hablamos de todos estos fenómenos naturales o de cómo se dan las cosas y no las podemos cambiar. Por ejemplo, el mismo hecho de que no estemos flotando nosotros en el planeta, ¿no? Por la ley de la gravedad. Entonces vemos que la ley de la gravedad es una cuestión invariable, porque no es que uno dice, bueno, yo sí creo en la ley de la gravedad y bueno, ando como pegado al piso. Y otro dice, no, yo no creo en eso, entonces anda flotando. Eso no pasa. Es una ley inmutable, invariable, y es igual para todos y a lo largo del globo terráqueo. Y esta rige, ¿no es cierto?, la naturaleza y cómo funciona el mundo como tal. Entonces, esta moral social va a estar ligada como a estas leyes invariables. Sin embargo, también está influenciada por el mundo de las ideas. Entonces, es más complejo que decir, nada, bueno, solo son leyes naturales, invariables y punto. ¿Ya? También podemos decir que esta moral social es la aplicación de las leyes morales a la producción y a la conservación del bien social. Cuando hablamos de producción, hablamos la forma en que la sociedad produce los bienes materiales para su bienestar. Entonces, esta moral va a estar ligada a esa forma de producir esos bienes materiales y también va a estar ligada a la conservación del bien social. Es decir, que no haya conflicto, que no haya caos, que no es que quien quiera hace lo que quiere, no sé, alguien va por ahí, mata a quien quiera y no pasa nada, o alguien va por ahí, asalta a quien quiera y no pasa nada, ¿sí? Sino que más bien lo que buscan justamente esta moral es generar preceptos en función de conservar ese bien social, incluso los bienes comunes, como yo que sé, los bosques, los páramos, se liga mucho también al tema ambiental, también de conservar, no sé, el tema de, me parece, el tema de limpias las ciudades o limpias las calles, tiene que ver con la moral y con el bien social. ¿Ya? Entonces también podemos decir que este objeto de la moral social viene a ser o se considera como el aplicar al bien de las sociedades todas aquellas naturales que han producido el orden moral. Entonces aquí lo que se hace es como vamos a aplicar todas las leyes que son naturales o las leyes que se basan en una realidad concreta para que haya un orden moral. Ahora, cuando se habla de orden moral, muchos autores plantean sí que este orden moral es diferente al orden físico, que no es lo mismo hablar de orden moral que de orden físico, porque claro, el orden físico caería más en el mundo de lo material, de lo concreto, de lo físico, mientras que el orden moral muchas veces caería más en el mundo de las ideas, ¿no es cierto? O sea, en todo lo que son ideas. Eso plantean como algunos autores y marcan como que hay una diferencia. Y dicen que también este orden moral está determinado y producido por leyes distintas a las que rigen el mundo físico. Sin embargo, aquí hay otros que hacen como una crítica, porque justamente no es que es totalmente separado la moral por su lado y el mundo físico por otro, no, sino que están relacionados de alguna manera, porque todo el mundo de las ideas viene, ¿no es cierto?, de la realidad objetiva en la que vivimos. No es que voy a crear una moral en base a unicornios de color rosa, porque no existe, ¿no es cierto? Entonces, si bien se hace como esta distinción entre el mundo físico y el mundo de las ideas, es importante aquí asentar que las ideas son producto de la materialidad. No es que vienen espontáneamente a nuestro cerebro y ya, de la nada. Eso no pasa así, sino que el mundo material nos genera un mundo de ideas también. Ahora, en este mundo material es importante entender que hay una forma de producir, ¿sí? Que hablábamos arriba, ¿no es cierto? Se liga a la producción.
Y esta forma que tiene de producir la sociedad va creando también un mundo de las ideas. Pero esta forma de producir viene del mundo material. Entonces ahí hay como algunas cuestiones a considerar. Claro, porque no puede ser netamente solo ideal, porque decirles a ustedes, imagínense en algo que nunca hayan escuchado. Nunca, sí, nunca. Si yo digo unicornio rosa, sí me puedo imaginar unicornios rosa, pero es algo que sí he escuchado, ¿no es cierto? Porque puedo relacionar con estos seres míticos que son como parecidos a los caballos, con un cuernito en la frente y el color rosado, que es algo que existe en la materialidad. Ahora, lo que se hace ahí en la imaginación es mezclar estas cosas de la materialidad, ¿no es cierto? Y poner una cosa que no existe como tal, sino es una mezcla que creó mi imaginación, pero en base a cosas que sí existen. Entonces, imaginarse algo que no existe, que no, nunca nadie nos haya mencionado en nuestra vida. Eso sería más complejo o en realidad muy difícil porque justamente incluso nuestras ideas, nuestra imaginación va a estar ligada a la materialidad o al mundo material. No sé si tengan como algún comentario o duda por ahí en esta partecita. Nice. Ah, profe. Ya. Ahora también aquí nos dice, o copié textualmente lo que dice, ciencia como es la moral, no se funda más que en realidades naturales y no se nos impone ni gobierna la conciencia, sino en cuanto sus preceptos se fundan en relaciones naturales. Ahora, lo que aquí nos dice un poco a manera de conclusión es que la moral justamente va a estar basada en las realidades naturales, ¿ya? Y que además de eso dice que no se nos impone. Sí, quizás muchas veces no se impone la moral, ¿no es cierto? Porque viene como producto de, no sé, de todo el desarrollo histórico, de la transferencia incluso que hay de generación a generación. Entonces se va normalizando. Entonces en ese sentido no sería como una imposición. Por un lado. Sin embargo, yo considero que hay que tomar en cuenta algunas particularidades. Hay cosas que si bien nosotros no queremos aceptarlas, sí se nos imponen y tenemos que acatar esas normas, esas leyes, porque no podemos salirnos de ese orden establecido dentro de la sociedad. Formas de imposición de esto pueden ir desde formas muy pacíficas como por ejemplo, se me ocurre ahorita, llegar a una comunidad, ¿sí? Llevar como lo que suelen hacer. Voy a hablar un ejemplo de las mineras, ¿ya? Las transnacionales mineras. So, lo que hacen ellos, por ejemplo, es llegar a la comunidad, les llevan regalos, les hacen conferencias que supuestamente son la socialización. Dentro de estas charlas, de una forma pacífica, les dicen, bueno, la minería es buena, les vamos a dar trabajo, les donan uniformes, un montón de cosas. Es una forma pacífica de imponer algo, ¿ya? En este caso, la minería. Y en ese sentido, cuando van imponiendo esta cuestión, van creando una moral en torno a eso, una costumbre, un mundo de las ideas. Entonces hay muchas comunidades que dicen, no, pues la minería es súper buena para nosotros porque vamos a tener trabajo, porque es responsable y no contamina. Entonces, como utilizan la tecnología de último punto, entonces van creándose, ¿no es cierto?, una moral y en ese sentido van de alguna forma aceptando esto sin mayor resistencia, porque fue una forma pacífica de imposición. Ahora puede haber formas violentas de imposición. Hay lugares en donde la gente no quiere que ingrese, digamos, esta misma minera, ¿ya? Entonces ahí la gente se resiste bajo una moral que ya manejan dentro de su territorio. Esta moral que a ellos les indica que la naturaleza, por ejemplo, en las comunidades es muy común ver que para ellos la naturaleza, la madre tierra son sagradas, no se las debe contaminar, porque claro, es un medio de vida, ¿no es cierto? De eso viven, porque son agricultores. Entonces, en función de esta moral y de estas ideas que ellos tienen, se organizan y no permiten que entre la minera. Ahora, como no se pueden imponer
por la forma pacífica, es decir, comprar conciencias o darles regalos y que la gente se convenza, lo que hacen es usar formas más violentas de imposición, como por ejemplo, llevar al ejército para, no sé, para desplegar o para disolver las manifestaciones o las agrupaciones organizadas que se resisten a esto, y entra la minera. Ahora, esta imposición va generando también otra moral que no fue aceptada de forma como consensuada, sino más bien fue implantada de forma violenta e ingresó al territorio. Y claro, y después de eso, todo esto se va generando igual, nuevamente, como dije, una moral, unas ideas sobre el tema minero, porque hay una transformación del territorio cuando ingresa esta actividad. ¿Ya? Entonces, aquí sí cuestionarse esta situación de que no se impone. Puede haber ciertas cosas que sí se nos impongan. También dice que ni gobierna la conciencia. ¿Qué está temblando? Buscar lo que está pasando. Ya. Entonces también dice que esta cuestión o la moral no gobierna la conciencia. Ahora yo creo al contrario que sí, porque justamente la conciencia que tienen los seres humanos está gobernada por las ideas que tengan muchas veces, ¿no es cierto? Y también esta conciencia puede ser de alguna forma opacada por las ideas que se nos difunden. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, se nos normaliza el tema de la violencia hacia las mujeres, ¿no es cierto? Entonces, cuando se nos normaliza esto, la conciencia está gobernada por una normalización de algo, ¿sí? Entonces, sí se gobierna de alguna forma la conciencia desde de lo moral, porque, por ejemplo, dentro de las costumbres o preceptos morales, no sé, el decirle, no serían piropos, pero a veces cuando empiezan como, pasa una chica, ¿no es cierto? Y empiezan a decirle cosas groseras, no sé si han escuchado, pero hay cosas muy groseras, que en ese grupo es normalizado, o sea, que hacen los hombres del grupo reírse, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido hay una moral que se está manejando ahí, que se ha normalizado, y claro, está gobernando de alguna forma la conciencia porque quizás la gente no es consciente de que es una forma de violencia a otro ser humano lo que estas personas están haciendo, estas burlas. O las burlas que hay, por ejemplo, ahorita se me ocurre a personas de la comunidad LGBTIQ+, ¿no es cierto? Estas personas también son sujeto de burla y cuando a alguien se les burla, lo que hace el resto es reírse, ¿no es cierto? Y no decir, no, pues es un ser humano, debes respetar, no sé, sus decisiones, etcétera, sino lo que hacen es como, bueno, reírse, seguir la cháchara, y es porque hay una moral que se maneja en ese grupo, quizás de forma inconsciente, no tienen una conciencia de lo que en realidad están provocando con ese tipo de actitudes, el bullying y todo eso también tiene que ver con esto. ¿Sí? También aquí se habla de que el ser humano, ¿sí? Estamos ligados a la naturaleza, somos parte de la naturaleza, es decir, somos naturaleza, para mí somos naturaleza, porque claro, nuestro organismo corporal responde a leyes naturales por una parte, pero además de eso está compuesto por todo lo que tiene la naturaleza, ¿no es cierto? La naturaleza es materia y energía. Nuestro cuerpo también es materia y energía. Por lo tanto, somos seres naturales o somos la naturaleza en sí. Y también es importante considerar esto porque esto va generando un vínculo, ¿sí? Natural entre todo. Y también en ese sentido se derivan como algunas relaciones de la moral natural, ¿ya? También podemos hablar aquí de que los humanos tienen una forma de relacionarse, ¿sí? Con la naturaleza de alguna manera o con el mundo de las ideas de un modo más inmaterial.
También este modo más inmaterial de relacionarse tiene que ver con nuestro organismo, que es más como intelectivo, con el tema afectivo, que tiene que ver con el tema sentimental, ¿sí? Entonces eso hace que se generen formas de relacionarse más inmateriales, porque claro, los sentimientos no es que los podemos tocar y decir, ah, bueno, aquí en la mano tengo el sentimiento cariño. No, no tenemos, ¿no es cierto? Sino más bien es una cuestión inmaterial que nace, ¿no? De este mundo de las emociones y también permite que haya justamente este relacionamiento más inmaterial de los seres humanos y es a lo que se le conoce como una naturaleza moral o naturaleza humana. Ahora, en esta naturaleza moral puede ser, pero con respecto a la naturaleza humana, igual hay algunos autores que dicen que no existe tal naturaleza humana. Es decir, el ser humano no es bueno o malo por naturaleza, sino que depende justamente de esta realidad material, del entorno, de las influencias, de las formas de producir, de los procesos históricos para que se comporte de una u otra forma. Entonces no hay una naturaleza humana, sino más bien va a estar influenciado por todo este mundo natural de alguna manera, ¿ya? Ahora que sí se puede generar una naturaleza moral, tal vez, lo digo porque justamente estos sentimientos que van a estar intrincados dentro de esto y van a estar de alguna forma en el mundo inmaterial van generando como una moral distinta. ¿Ya? Entonces, de todas estas relaciones entre la naturaleza social y la rama de la moral, es que de alguna forma van haciendo este objeto de la moral social. Como vemos, es en sí el estudiar o el objeto de la moral es como un poco este tema de aplicar las leyes morales en el mundo en el que vivimos. Y estas en sí se aplican a la conservación del bien social o de los bienes materiales, de los cuales muchas veces gozamos, y también a la producción como tal, al modo de producción en el que vivimos. Mira. Por otro lado, y este objeto de la moral social nos lleva, ¿no es cierto?, al estudio de los valores éticos, porque justamente como veíamos, la moral social se va a encargar incluso de ver cómo se aplican ciertas cosas al mundo material, al mundo natural, a la producción. Ahora, esto justamente de cómo se aplican cae ya en valores éticos que se nos han inculcado o que son necesarios para conservar como el equilibrio o para que no exista como una sociedad caótica y conflictiva, etcétera. Y vienen a ser estos las bases por las cuales las personas rigen su conducta. Es decir, nuestra conducta es regida por ciertos valores, ¿no es cierto? Entonces hay este sentido de la justicia, entonces eso también va a ver cómo yo me conduzco como ser humano, cómo es mi conducta, ¿sí? Y estas vienen a constituir justamente guías para comportarse y que generalmente son aceptadas de manera social y ayudan a diferenciar o nos ayudan a discernir entre, como decíamos hace un momento, hace unos días, entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto o incorrecto. Sí, principalmente sería entre lo correcto o incorrecto. Ahora, de acuerdo justamente a estos principios o valores éticos, el ser humano va a actuar de una u otra manera. Sí, como veíamos, ¿no es cierto? Los valores quizás éticos de los talibanes son muy distintos a los valores éticos, por ejemplo, de los ecuatorianos, ¿ya? ¿Por qué? Porque eso hace que se comporten de una forma distinta. Ahora, dentro de los valores éticos aquí en el Ecuador, digamos, está como el tema de
de que todos somos iguales, hombres y mujeres. Ahora, el tema de la igualdad es un precepto a nivel internacional. Sin embargo, para los talibanes no funciona así. Dentro de sus preceptos o costumbres, para ellos las mujeres son seres inferiores, por ejemplo, y los hombres son como superiores, y por ende van a tratar de una forma distinta o incluso como esclavos de animales a las mujeres. Ya no son sujetos de derechos allá las mujeres, mientras que en nuestro país sí. Entonces vemos que de acuerdo a esos valores éticos, a esas costumbres, a esas normas, se manejan también los individuos. También estos valores éticos van a influenciar en cómo nos relacionamos con el resto de personas, es decir, cómo yo me relaciono con otro ser humano, cómo yo trato a otro ser humano, qué respeto o no de ese ser humano. Si, por ejemplo, soy una persona que algunos valores éticos capaz no me los inculcaron, entonces soy una persona que hace bullying, ¿no es cierto? Entonces depende mucho justamente de los valores éticos que tengamos. También esto nos permite ver cómo nos relacionamos con los animales y las cosas. Quizás hay personas que con los animales tienen una relación tal vez, no sé cómo decirlo, densa. Es decir, no sé, van por ahí pateando a los perros, no sé, abandonando animales, matando animales por diversión. Eso tiene que ver con los valores éticos de una persona, ¿sí? Con las costumbres a la que haya estado como supeditado este personaje. Y también cómo nos relacionamos con las cosas en sí. Ahora en nuestra sociedad existe un sinnúmero de valores, ¿sí? De valores éticos. Pero sin embargo, de alguna forma tenemos como un libre albedrío, digámoslo así, para nosotros o cada individuo para ver qué valores escoge y cómo se maneja. O también el entorno en el que vive va a generar o va a impactar en qué valores influyen en la vida de este individuo al momento de tomar decisiones. Por otro lado, estos valores son como un sinnúmero, muchas veces pueden ser incalculables, pero también dependiendo de un poco de la atribución que le den a una persona, existen algunos valores éticos que son como esenciales para el ser humano y que se deben tomar en cuenta. Hay unos que son como generales para todos, los que vamos a ver nosotros o los principales, y que se deben tomar en cuenta para manejarse como ser humano. Ahora, como la materia, ustedes saben, está ligada como, ¿cómo es que se llama? Ética profesional. Muchos de estos valores éticos también van a influenciar o van a influenciar nuestra vida profesional, si en cómo nos manejamos, en qué respetamos o no, si tenemos o no sentido de la justicia incluso. Entonces tiene mucho que ver el tema de los valores éticos con lo profesional. Entonces, algunos de los valores que nosotros tenemos, o los que vamos a ver, son la libertad, la justicia, el respeto, la responsabilidad y la honestidad. Ahora, la libertad, este valor me parece interesante porque nace justamente de esta primera, o bueno, de esta revuelta muy importante en la historia que fue la Revolución Francesa. Entonces, como se acuerdan que les contaba que los preceptos fueron liberté, igualité y fraternité. Entonces, la libertad fue uno de estos, liberté. Y claro, se luchaba por esto porque, claro, muchas personas todavía vivían en condiciones casi de esclavos. No había libertad de opinar, de opinión. Ahora eso sigue pasando en algunos lugares, sí. No sé, me parece tan claro el tema de las mujeres afganas, en donde podemos decir que no tienen ellas, por ejemplo, libertad de expresión, ni libertad ni de cómo vestirse, ni de cómo actuar, sino que están sujetas a, ¿no es cierto? Entonces, este precepto es bastante importante. Ahora, este es un valor ético, bueno, que aquí incluso dice ha servido hasta para inspirar películas, ¿no es cierto? Y es uno de esta libertad, lo que nos dice un poco es que cada uno tenga, ¿no es cierto? Su propia forma de actuar
o que pueda actuar a su voluntad. También dentro de la libertad se puede hablar de la libertad de prensa, es decir, que los medios de comunicación tengan la libertad de comunicar lo que ellos quieran. La libertad de expresión, es decir, yo puedo decir lo que yo quiera o las personas pueden expresar lo que sienten, expresar lo que ven, ¿sí? En base a su realidad. Y que son valores fundamentales para la sociedad e incluso para el individuo. Ahora, esta libertad, ¿ustedes creen que en el mundo en el que vivimos, todo el mundo puede gozarla? O sea, todo el mundo puede gozar de libertad, ¿qué dicen? En Cuba, en Venezuela, no. Ni aquí Por- tampoco. Aquí tampoco, ¿por qué? A ver, deme un ejemplo, O sea, el campo, donde sea. Francia. Díganos un ejemplo, ¿por qué no podemos gozar de plena libertad? No sé si está hablando. No, Inge. Ah, ya. Estoy pensando en qué lugar. Ya, un ejemplo donde usted vea Trabajos. en el trabajo. Ya, ¿por qué? En el trabajo, no sería. Ya, pero Ujú. ¿cómo se violenta esta libertad? Sí, haciendo horas más de trabajo, tipo así, no. Ya, más horas de trabajo. Sin remoto, sin que reciba las horas de pago. No le entendí. Está como ruidoso y no le entendí lo último. Que así sufren por el abuso que tienen así a veces de las horas de trabajo, les hacen trabajar de más, sin pago a veces. Ya, ya. Otro ejemplo, Edison. Otro ejemplo sería de abuso. Eh, chuta, ¿qué sería? A ver. De violencia a la libertad. Mm, eh, la forma es que no sé si sería un ejemplo, la forma de pensar en países donde hay dictaduras, por ejemplo. Ujú, perfecto, a mí me parece un buen ejemplo, ¿no es cierto? Donde hay dictaduras, usted no es que puede expresarse ni pensar libremente porque le matan, ¿no es cierto? Entonces es una Claro. forma de violentar la libertad, en ese caso de pensamiento incluso. También yo creo que un ejemplo de violencia de la libertad es el tema de la libertad de expresión. No sé si se acuerdan en el gobierno de Rafael Correa, que si alguien decía algo en contra del gobierno, este presidente les metía juicio o cosas por el estilo. Entonces también había una violencia a la libertad de expresión. Y El mismo, había un bueno, caso que le había hecho un reportero, le había hecho seguir juicio solo por aplaudir, algo así le había dicho. ya, sí, ¿no es cierto? Entonces es una forma de violar como estas libertades que supuestamente tenemos, libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de relacionarnos, libertad de todo, ¿ya? No es tan real a veces en la práctica, es muy cuestionable, porque hay muchas formas en que se violenta esta libertad. También, por ejemplo, cuando la gente sale a protestar, ¿no es cierto? Se supone que la gente tiene libertad de organizarse para expresar, ¿no es cierto?, su descontento. Pero lo que hace el Estado justamente es mandar policías y reprimir. Entonces no hay una libertad en realidad de manifestarse y de organizarse en contra de cosas que no son justas. ¿Sí? Entonces vemos que hay como el tema de la libertad es bastante cuestionable, bastante cuestionable. Por ejemplo, incluso a nivel ya del país, el país no tiene la libertad de decidir cómo va a manejar incluso sus recursos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como estamos nosotros sujetos a estos préstamos del FMI o a los préstamos de China,
Entonces no podemos decidir sobre los recursos libremente. Por ejemplo, en el petróleo, se me ocurre. El Ecuador no tiene la libertad de decir, bueno, el petróleo, no sé, lo voy a poner en este mercado, lo voy a llevar hacia acá, yo qué sé. ¿Por qué? Porque tenemos una deuda con China y el petróleo del Ecuador está sujeto a pagar esta deuda por algunos años. Entonces no hay una libertad de ver dónde lo vendo, sino necesariamente tiene que ir hacia China y a los precios más bajos. Y China es como quien en cambio lo vende a otros precios a otros países. Entonces vemos que no hay una libertad de decisión, porque tampoco es que sea un país soberano e independiente, porque en realidad dependemos justamente de estos países potencias que nos hacen los préstamos. Entonces también podemos hablar a nivel macro de que no hay o de que esta libertad es muy cuestionable. Por otro lado está el tema de la justicia, ¿ya? Entonces el tema de la justicia, lo que se habla es que esta justicia debe ser igual para todos, o sea, todos deben estar bajo la misma, digamos, con la misma vara, ser medidos, no sé cómo decirlo de otra forma. Y además, esta está regulada por una serie de reglamentos aceptados socialmente. Ahora también del tema de la justicia. ¿Qué creen? ¿Existe una real justicia? ¿No existe? ¿Han visto injusticias? ¿Pueden poner ejemplos? ¿Sí me escuchan? La última parte como que se te colgó, profe. Allá. Lo que les decía es que si podemos poner ejemplos como no sé, de justicia, si hay, o podemos criticar, hay o no hay, se aplica o no se aplica para todos, es igual o no es igual. En este país no, profe. En El Estados caso, Unidos sí. el caso de Brecht. Ese que Ya, sonado. ya cuéntenos, ¿qué pasó en el caso del Brecht? ¿Cómo se relaciona con la justicia? Más o menos me acuerdo, no sé si estaré bien, pero ya han pagado para, para que no se le... ¿Cómo es? Ay, ya no me acuerdo. Pero ese era el caso más sonado ahí. Pero era un caso Habían, sonado. habían Ya, pagado que no lleven a juicio, algo así era. ya, el caso de Brecht. En el caso de Brecht es como estos contratos que se compraron, ¿no es cierto? Lo que pasa es que esto un poco se relaciona como con lo que adquiere o con los servicios que contrata el país. Entonces, lo que hacen es mandar una licitación. Una licitación es que yo pongo como en un concurso para, no sé, construir una represa. Entonces, pongo un concurso a nivel internacional y en este concurso participan diferentes empresas, ¿sí? Y tiene que ganar la empresa que nos haga o que haga la mejor oferta y que sea más conveniente para el país, ¿no es cierto? Entonces, los casos de Odebrecht, en cambio, lo que se hizo es que compraron el ganar el proyecto. Es decir, Odebrecht vino y le dijo, bueno, tome Brian, le pago tanto, pero deme el proyecto a mí. Entonces la licitación salió a favor de Odebrecht. Entonces es un caso de corrupción, ya porque recibieron dinero por debajo para darle ese contrato a Odebrecht, porque son contratos millonarios, y no fue una cuestión justa. Entonces ahí podemos ver que no hay una justicia. Otro caso, El de los insumos médicos del IES, profe. ya, cuéntenos. Ah, le vacunaron así. No, pues, profe, de lo del Abdalá Bucaram, pues que se robaron eso y, y se fueron del país y no pasó nada, y ya volvieron y no pasó nada. Ya, no pasó nada, porque esto es injusto. Es injusto porque si hubiera sido otra persona, le meten preso y a ellos no les pasó nada. Ya, perfecto. Entonces vemos que la justicia incluso está ligada, ¿no es cierto?, a la sociedad en la que vivimos y va a responder también a la clase que esté en el poder. Ustedes saben que los Bucaram son gente rica, burguesa. Entonces, la burguesía como tal, que es la que detenta del poder,
no los mete presos o no hace justicia en ese sentido, porque justamente está ligado a su clase, a la clase de los ricos, y por lo tanto en ese caso no va a haber justicia. Y como dice Edison, si hubiese sido una persona, no sé, que no pertenezca a este grupo de burguesía, sino, no sé, puede ser no sé, un pequeño comerciante, me estoy inventando ya. En cambio, a esta persona si le hubiesen aplicado las leyes tal cual se dicen en el país. Entonces, la justicia es algo también cuestionable, ¿sí? Y puede variar de una sociedad a otra. Unas son las leyes que rigen, por ejemplo, el Ecuador, y otras las que rigen otros países. Por ejemplo, hablábamos lo del aborto mismo, ¿no es cierto? En unos países es legal, en el Ecuador es ilegal a menos que compruebe que la persona fue violada y además de que fue violada es una persona que tiene algún tipo de deficiencia intelectual. Si no, es juzgada y tiene de 6 meses a 2 años de prisión. Entonces vemos, mientras que en Argentina, que nos ponía el ejemplo Brian, no pasa eso, ¿no es cierto? Si una mujer decide abortar hasta cierto tiempo, obviamente que hay un periodo, claro, no la pueden meter a juicio. Entonces vemos que justamente esta justicia o estas leyes de justicia varían de un país a otro y esto va Inge, súper... Digan. ahí también había leído un caso de que a un doctor le habían mandado, le habían quitado como su título para ejercer esa profesión 5 años solo por haber salvado la vida de la madre y la vida del bebé que tenía dentro. Así, ¿eso en dónde? En Argentina, por no aplicar el aborto le habían hecho. Ya, Intentar salvar los vidas. ya. Entonces vemos que las leyes son distintas. Eso no pasaría aquí. En cambio, aquí el médico se le quitaría su licencia si practica o si se le comprueba que practicó un aborto, ya que es distinto. También lo sancionan quitando la licencia y también lo sancionan con cárcel. Entonces vamos viendo cómo también estas cuestiones o los preceptos de justicia varían, ¿no es cierto?, de un lugar a otro de acuerdo a las leyes que rigen ese lugar. Y también se puede decir que es subjetivo. Cuando hablamos de subjetividad, quiere decir que depende de quién lo mire. O sea, yo puedo decir, no, si es justo ¿qué puedes decir que es justo? Ya, yo puedo decir que si es justo, que no se me ocurre nada. Que puede ser justo, que para otros sea injusto. Puede ser, o sea, cuando hablamos de subjetividad es justo eso, ¿no es cierto? Para unos algo puede ser justo, pero para otros puede ser injusto. Por ejemplo, el tema a mí me parece súper injusto, por ejemplo, otra vez Afganistán, porque está bien sonado, creo, que las mujeres allá no puedan expresarse y ni siquiera puedan sacarse como ese velo que siempre están puestos. A mí me parece súper injusto. Pero para esa sociedad eso es como muy justo, ¿ya? Entonces vemos cómo los preceptos son subjetivos dependiendo del sujeto, del tipo de sociedad, de las costumbres, de la religión que se manejen en esa zona, ¿ya? Por otro lado está otro valor ético que viene a ser el respeto, ¿ya? Entonces, el respeto tiene mucho que ver, sí, con el tema de cómo se construyen la mayoría de relaciones dentro de la sociedad, sean relaciones sociales, sean relaciones familiares, sean relaciones de pareja, ¿no es cierto? Sean relaciones en el trabajo. Entonces ahí se va a ir construyendo. Y este valor ético se lo adquiere de alguna forma desde la infancia y va determinando nuestro comportamiento social con los demás, ¿sí? Y además el respeto es bidireccional, es decir, que va en las dos direcciones. Es decir, es como dicen, respeto mutuo de alguna forma. Y también esta forma bidireccional suele ser una forma de ponerlo en práctica
Y ahí se puede hablar, como les decía, ¿no es cierto?, del respeto hacia los padres, del respeto hacia los hijos, del respeto a los profesores, del respeto a los animales, del respeto a los compañeros de trabajo, del respeto a la pareja, ¿sí? Y de actuar obviamente con un respeto hacia estos, al otro, a las otredades, como se decir en la academia. Y esto se hace a través de tolerancia, de comprensión, que son como claves dentro de mantener relaciones, como dice este autor, relaciones positivas. Ahora, el respeto también va a depender mucho de las costumbres, de la moral, de las leyes, del mundo de las ideas, de la religión que se maneje en una zona u otra. ¿Por qué digo eso? Porque, por ejemplo, hasta la actualidad, el tema de la homosexualidad, ¿no es cierto?, de lo que les comentaba hace un rato, LGBTIQ+, es una cuestión que ha sido sujeto de muchas violencias, y entre esas como una falta de respeto a estas diferencias de orientación sexual. Porque todavía, al menos aquí en el Ecuador, sí se da bastante todavía este tema de que no hay una tolerancia hacia las diversidades sexogenéricas. No se comprende, ¿no es cierto?, cómo ellos se relacionan, y se juzga un montón. Entonces se generan muchas formas de falta de respeto, digámoslo así. Por ejemplo, el tema del bullying, el tema de las burlas. En España es bien denso, porque en España, por ejemplo, hay estos grupos que tienen esta ideología neonazi, y los neonazis matan homosexuales. Entonces allá incluso hay asesinatos. Entonces no hay un respeto, no hay una tolerancia hacia estas diversidades sexogenéricas. Y esto también va variando de sociedad en sociedad, porque puede pasar eso, por ejemplo, en España, que es súper fuerte. En el Ecuador, no, o sea, también ha habido asesinatos violentos por el tema de orientación sexual, quizás en menor medida, pero los ha habido. Hay todavía un montón de falta de tolerancia, porque, por ejemplo, la gente cuando ve una pareja homosexual empieza como o a hacer burlas, o en su defecto a insultarles, ¿sí? Entonces he visto cada cosa a veces por ahí, que vemos que es una falta de tolerancia, y por lo tanto no hay un respeto. Entonces no se está como de alguna forma rigiéndose a este valor ético, pero es porque justamente están influenciadas, o las personas están influenciadas por una forma de sociedad en sí. Ahora, eso puede ser que no pase en otros países y que sea como lo normal. Por ejemplo, países en donde el tema de la homosexualidad es como ampliamente aceptado. España mismo, sin embargo, como los neonazis tienen otra ideología, matan prostitutas y homosexuales. O sea, es un poco foco las ideas que ellos tienen en su cabeza. De ahí podemos hablar de tolerancia en Canadá, en Estados Unidos también. Hay más tolerancia que en países como latinoamericanos, que son un poco más, donde la religión es un poco más arraigada. Y países... Se me fue el internet un ratito, ya regresé. Entonces, hablaba que incluso depende de la forma de sociedad, porque, por ejemplo, países mucho más fundamentalistas como Afganistán, o como países... Dígame. ¿Aló? ¿Me escuchan? No, nada, profe. Es mi hermano que está hablando. Me olvidé de voltear el micrófono. Sí, profe. Ah. Ya. Entonces, en estos países incluso el respeto hacia los derechos de las mujeres también no existe, porque no hay una tolerancia, digamos, de alguna forma, y sus maneras de concebir el mundo hacen que haya mucha violencia hacia las mujeres, y no haya un respeto a muchas libertades que podrían tener. Por otro lado está el tema de la responsabilidad. Este tiene que ver mucho con los compromisos que se van asumiendo a lo largo de la vida de las personas, y cómo nosotros los asumimos como tal, de manera consciente y comprometida o no. Y entonces, esta responsabilidad también viene a ser un valor ético que se nos es inculcado. Sí, hay muchas personas que son más responsables que otras,
eh, y no solo hablando como del trabajo, yo soy responsable y cumplo los tiempos, yo hago mi trabajo, sino en la vida en general. Por ejemplo, el mismo hecho de ser más conscientes con el entorno natural, de ser más conscientes con el tema de consumo, de contaminación. Eso también tiene que ver con una responsabilidad que podemos adquirir o no a lo largo de nuestra vida, ¿ya? Quizás la mayoría somos responsables con el trabajo, pero muchas personas, por ejemplo, no son responsables con el medio ambiente. Desperdician, contaminan, etcétera, ¿ya? Y en ese sentido también va a depender mucho del tipo de sociedad en la que vivimos. No puedo bajar. Ya. Y por otro lado está el tema de la honestidad. Esta honestidad yo creo que es importante en un inicio, primero con nosotros, o sea, ser honestos con nosotros mismos y ser honesto con los que nos rodean. ¿Y esto para qué va a ayudar? Para que seamos más coherentes en la vida, más coherentes en las acciones que realizamos, más coherentes o que haya más coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Eso es una cuestión de honestidad, porque puede decir, no sé, puede decir una cosa y hacer otra, ¿no es cierto? Entonces eso no es honestidad, porque estoy de palabra diciendo algo, pero en acciones estoy haciendo algo totalmente distinto. Entonces es una falta de honestidad. Y para que haya honestidad sí debe ser coherente lo que digo con lo que hago, o coherente incluso con el entorno, con lo que está pasando. También es como la manera de estar de acuerdo con respecto a lo que uno siente y cómo se relaciona con el mundo en general. Entonces es importante este tema también de ser honestos con nosotros mismos, porque también podemos ser honestos con lo que sentimos o no sentimos. Ser honestos con nosotros nos permite también ser honestos con los demás para poder relacionarnos con el mundo, ¿ya? Y en ese sentido, la sinceridad también viene a ser como un valor ético importante, porque aporta a la coherencia, a las relaciones con las personas, aporta también a este otro valor que veíamos, que es el respeto, y a todos los valores que puedan existir, al tema de la justicia, porque si yo no soy honesto, puedo estar haciendo cosas muy injustas, ¿sí? Porque, por ejemplo, ser honesto. Cuando somos trabajadores, por ejemplo, ser honesto con el trabajo que estamos haciendo y decir, bueno, yo sí trabajé, no sé, a cabalidad mis 8 horas, es ser honesto, ¿no es cierto? Entonces sí me merezco algo, yo qué sé, una vacación. Ya, estoy poniendo un ejemplo. Ahora también es del otro lado la honestidad, no solo desde la parte del trabajador, sino también de la parte del empleador. Ya si ustedes son un empleador, también deben ser honestos, ¿no es cierto?, con sus trabajadores. Es decir, si alguien, lo que hablaban hace un rato, el tema de las horas extras. Si alguien les trabaja horas extras, reconocerlas, eso es honestidad, ¿no es cierto?, porque es reconocer el trabajo del otro. Y en cambio lo que nos decía Brian, ¿no es cierto? Brian o Edison era, no me acuerdo cuál de los dos dijo, cuando se trabaja más pero no le reconocen las horas extras. Eso en cambio podríamos hablar de que es lo contrario a la honestidad, ¿no es cierto? La deshonestidad. ¿Y por qué? Porque le están robando su trabajo. Sí, es una forma de robo, más allá de que sea honesto, no, es una forma de robarle su tiempo de vida al trabajador y su energía desplegada en el proceso productivo. Además, estos valores éticos se los puede englobar como en 10 valores importantes, decía un texto, pero no mencionaba cuáles. Y también dentro de estos valores se pueden incluir la tolerancia, ¿no es cierto?, que ya hablábamos arriba, que se relacionaba con el tema del respeto, ¿no es cierto? Tolerar al otro ser humano, tolerar el mundo en el que vivimos, respetarlo, ¿sí? Se relaciona, también puede tomarse como otro valor ético la equidad. Ahora el tema de la equidad es como que todos puedan, a ver, una cosa es la igualdad, que todos, digamos, tengamos igual, todos, digamos, todos tengan una casa con 2 cuartos, ya me estoy inventando, ¿ya? En cambio, cuando hablamos de la equidad, es, en cambio, proveer
las facilidades de acuerdo a la necesidad y entendiendo también las diferencias que tenemos los individuos. Por ejemplo, algo de equidad puede ser o que se relacione con... Ustedes han visto que ahora en los edificios ya no solo se construye escaleras, sino también se construyen estos pasos que son como para las personas que utilicen sillas de ruedas. ¿Ya? Es una forma de promover la equidad porque lo que yo estoy haciendo es tomando en cuenta estas diferencias que también tienen otros seres humanos. Por ejemplo, que tengan que usar sillas de ruedas, no van a poder subir una escalera. Entonces, una forma de ser más equitativo es hacer las escaleras para los que pueden subir escaleras y hacer estos como, no sé, como pasos por donde pueden andar las sillas de ruedas para las personas que utilizan este tipo de silla de ruedas, para que tengamos las mismas oportunidades. Por otro lado está el tema de la paz. Ya, esta paz tan anhelada por los seres humanos a lo largo de la historia, ¿sí? Que justamente es como esta tranquilidad, este convivir en armonía, pero esta también va a depender mucho de la sociedad en la que estemos. Y va a haber momentos en donde no puede haber paz por muchas condiciones materiales que se estén suscitando. Otro que se puede mencionar aquí es la lealtad, ser leales a nuestros principios, ser leales a nuestros amigos, ser leales en el trabajo, ser leales a lo que merezca ser leales. Y lo ponen también como parte del valor ético el amor. Ahora esta cuestión, no sé qué tan, no sé cómo, en qué se marcaría como el amor como tal, porque el amor es como bastante amplio, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de valores éticos, se relacionaría con casi todos, es decir, amor puede ser como, no sé, el tema de la tolerancia, el tema del respeto, el tema de ser justos, el tema de ser honestos, porque claro, todo eso va llevando a que haya un bienestar. No sé si tengan como un comentario, dudas sobre esto. No, profe. No. Ya nos escribió el señor de la práctica. Ya les escribió de las prácticas el señor. Sí, Ajá. justito se prepara, creo, las clases. Ya sé que 9:15, 9:20 ya les escribe. Se me ha hecho ya normal. Ya, entonces por el día de hoy nos quedamos ahí. Hoy día no habría tarea. En esta semana hemos hecho 3. Todavía no he subido la tarea que quedamos anoche, que era la de subir las diapositivas que ya expusieron. Entonces eso lo voy a hacer ahorita. Igual voy a subir el video de ayer de la clase, ¿sí? Porque como fue de noche y como tenía un montón de cosas que hacer, ayer estaba bastante ocupada, entonces no alcancé. Sin embargo, ahorita como tengo este tiempito todavía, porque como ustedes ya se van a salir de la clase, porque ya les toca prácticas, entonces yo voy a dedicarme a subir todo lo que me falta, todos los pendientes. Por hoy no habría como una tarea, solo completar las que están pendientes, nada más. ¿Sí? Listo, profe. Ya eso. Buen día, chicos. Buen fin de semana y nos vemos el día lunes. Disfruten su fin de semana. Igualmente, profe. Hasta luego. Hasta luego. Pasen bien.